estamos en un nuevo videoprograma. Hoy tenemos aquí a Sergio Pop, es hispano-griego, ahora profundizaremos con él, ahora lo daremos a presentar, pero hoy vamos a decir que es un coloquio donde Sergio ha escrito este libro, ¿vale? Monor. Ahora él nos dirá lo que significa y hacia dónde va este libro. Lo que sí os voy a decir que dentro de esta serie de este año, para mí el nuevo año es a partir de septiembre, nuevo curso, de estos nuevos vídeos de Descifrando la Matrix y el origen de la Matrix, concretamente del origen, lo que vamos a ayudar es eso, a descifrar cosas del mundo antiguo que hoy en día nos están programando de manera negativa. Y para eso ha venido desde Valencia Sergio, y hola Sergio, encantado por tenerte aquí. Hola, buenos días. Y Sergio es un crack. A ver, decir de él que es un arquitecto, es un terapeuta, es un empresario, es muchas cosas, porque hoy en día en una obra de teatro tenemos que tener diferentes cosas. Lo que sí que es verdad es que es un estudioso del mundo antiguo, viene de un linaje y de una familia también muy auténtica, de la parte de Grecia y todo lo que envolvía la antigua Grecia. Constantinopla. Exactamente, y tiene un conocimiento bastante grande. Y nada, si quieres, ¿quién eres exactamente, Sergio? ¿A qué vienes aquí realmente a hacer esta grabación? Bueno, yo soy Sergio Pop, me presento, porque es la primera grabación que estoy realizando. Y vengo de Valencia y soy hispano-griego. Y estoy, desde hace unos cuantos años he realizado unos estudios por iniciativa propia respecto del origen, porque siempre me ha movido conocer nuestros orígenes. Ha sido un leitmotiv el conocer de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces es imposible saber a dónde vamos si no sabemos a dónde venimos. Y a mí tengo la percepción de que no tenemos la información suficiente y necesaria y no nos han explicado coherentemente y correctamente de dónde venimos, y he estado y estoy realizando unos estudios para poder conocer el origen de la humanidad, si se puede decir así, de nosotros. ¿Tienes este libro, Monor? Sí, Monor. ¿Dices lo que significa? ¿Y qué es lo que quieres hacer con este libro? O sea, es decir, ¿a qué público va y realmente qué es lo que se va a encontrar con este libro? Bueno, pues este libro es... digamos, lo que ha sido la búsqueda de nuestra programación. Es decir, la herramienta que nosotros utilizamos para comunicarnos con los demás es la lengua y las lenguas. Y entonces me he dado cuenta, o he podido ver y tengo las evidencias, de que las lenguas son incoherentes. Desde el origen hasta nuestros días han salido de la coherencia. Entonces es imposible, cuando tú estás invocando es dentro de la boca, invocando o hablando, crees que estás diciendo una palabra, pero el sentido de esa palabra, es decir, la semántica de esta palabra es distinta. Entonces tú dices una cosa, invocas algo y el otro entiende otra cosa, y entonces ahí está lo que es la confusión de Babilonia, si así de claro. El engaño. El engaño. Para ti todo empezó, no vamos a entrar mucho en la historia antigua, sino simplemente empieza en la Sumeria y a partir de ahí vas desglosando hasta llegar al castellano, ¿no? Sí, todo empezó, por lo que yo he podido ver dentro de lo que son las lenguas coetáneas, los idiomas, todos están basados en Sumeria. Es posible que haya un presumerio, pero más o menos estamos en esa época. Del sumerio, el sumerio evolucionó en grandes rasgos, porque también hay otras ramas, pero bueno, a grandes rasgos evolucionó hacia el acadio. Del acadio pasó al babilonio y al asirio, y luego pasó al fenicio y al arameo. De allí derivó hacia el árabe y al hebreo, y por otro lado derivó hacia el griego, el latín y el castellano, que es el idioma que nos interesa. Bueno, nos interesan todos, pero bueno, el que estamos ahora utilizando es el castellano, o el español, o como el idioma ibérico. Decir que Sergio es un entendido también en lenguas muertas. Lenguas madres. Madres, sí, yo prefiero decir lenguas madres. Pero... Son lenguas, dicen muertas para que no hagamos caso, porque como la muerte nos da miedo, pues así no, algo que está muerto huele mal. A ver si se me pega algo, ¿no? Entonces yo no me voy a acercar. Vale. Pero realmente las lenguas madres son las lenguas vehiculares y vinculantes hacia nuestro subconsciente, es decir, entra directamente hacia nuestra programación mental.
También decir que él es experto, bueno, en lo que sería la bioneuroemoción, biodescodificación, PNL, hipnosis. Ericksoniana. Claro, ahí también va entrando dentro de esta temática del lenguaje, porque puedes programar a la gente. Hemos estudiado conjuntamente y más o menos pues estamos en la misma línea de conocimiento. Y entonces aquí ya, si quieres, vamos entrando en el libro y si quieres darnos una explicación de esas sílabas, de esas palabras que son las primogénitas que nos han hecho engañar. Las primarias, ¿no? El código fuente. Claro, es como un programa de ordenador, es decir, en todo programa de ordenador, en todo software hay un código fuente. Entonces nosotros tenemos un código fuente y a través de ese código fuente nos programan como si fuéramos unos bioordenadores o unos biorobots. Somos unos seres biológicos, pero también estamos utilizando una herramienta que programa nuestro subconsciente. Entonces yo lo que me he dado cuenta de que hay dos tipos de lenguaje, uno para nuestro consciente y otro para nuestro subconsciente. El consciente es el que utilizamos comúnmente, y con su significado que nos han dicho qué significa, y vamos utilizando en nuestra comunidad, con nuestros congéneres, y ahí nos damos pie con bola. Ahí cada uno dice una cosa y el otro entiende otra. Y luego hay otro sublenguaje, un criptolenguaje coherente, que es el que si se puede decir, cuando nos quieren dar unas órdenes, los que mueven el sistema o el ámbito donde nos movemos, y entonces nos hablan coherentemente con esos mensajes y entonces nosotros actuamos en coherencia según sus intereses. Quiere decir, cuando nosotros queremos tener autonomía propia con nuestro lenguaje, no llegamos ni a la esquina. Cuando a nosotros nos dan órdenes, nos hablan otro tipo de lenguaje y entonces cumplimos a rajatabla y fehacientemente lo ordenado. Esa ha sido la manera ha sido la manera para que ellos hayan podido manipularnos de una manera sin que nosotros nos hayamos podido enterar. Y entonces por eso muchas veces y conoceréis gente de que dicen una cosa y luego hacen otra. Claro, porque lo que dice hace lo que realmente quiere decir lo que había dicho, no lo que creíamos que estaba diciendo. Y ahí entra la enfermedad. Y ahí entra la enfermedad, el conflicto. Claro, famoso. Yo me he dado cuenta que es imposible salir del conflicto si no entramos en coherencia. Entonces, mientras no pongamos en coherencia nuestra lengua, nuestra herramienta de comunicación, siempre estaremos en conflicto y por tanto siempre enfermaremos. Aquí quiere decir que por cierto, sí. Enfermo quiere decir encerrado, porque fermo es una palabra que en francés es fermer, que es cerrar. Enfermo es estar encerrado, enclaustrado. En uno mismo. En uno mismo. Por eso cuando hablas con un enfermo no te escucha, porque él se ha programado de que estoy enfermo, estoy encerrado, y entonces si estoy encerrado no escucho a nadie. Entonces si uno se encuentra mal y está incoherente no puede decir estoy enfermo. No puede decir estar enfermo porque entonces se está autoayudando o autoempujando hacia el fango. Entonces, ¿qué tendría que decir? ¿Qué sería lo coherente? Buscar otra manera de... Ahí está la cosa, ahí está. Es complicado. Es complicado encontrar la coherencia por lo menos por lo menos utilizar las palabras que nos han enseñado a nivel negativo, no. Es decir, intentar extrapolar hacia otras palabras que a cada uno le resuene mejor. Es decir, lo que uno se tiene que dar cuenta o entender de qué palabras les son más fiables y entonces entrar en esas palabras que él siente más fiables. Pero eso es entrar en la resonancia de cada uno. Cada uno, en el fondo, conoce, fuera de lo que es la programación mental, si conecta con su emoción, con el timo, si conecta con su emoción, podrá encontrar realmente lo que resuena de verdad. Pero para eso tenemos que salir de la lógica, que nos han impuesto que la lógica es lo correcto. Y la lógica viene de logos, y el logos está contrariado. Y el logos nos hace entrar en conflicto. También la palabra no nos está más o menos dando a entender que si decimos el no, lo que vamos a hacer ya no lo vamos a hacer.
O sea, la PNL nos está diciendo, la programación neurolingüística, que tú cuando dices una frase, si pones el pero o pones el no, automáticamente ya has dado una orden negativa. Y creo que aquí tú en tu libro también lo basas, ¿no? Correcto, pero el problema del no Sí. Está codificado, no sé si te ha pasado alguna vez que dices, esto yo no lo quiero, y va y te viene. Sí. ¿Vale? No quiero que me pase esto, claro, a nivel negativo. Claro, no quiere decir en el código fuente, quiere decir luz, energía. Claro, si digo no, estoy alimentando lo que no quiero y entonces me viene la catástrofe encima. Aquí podrías poner ya el ejemplo ya a lo grande de cómo se dicen las palabras para ya poder ir entendiéndolo. Vamos a ver, para poder entender, bueno, lo que puedo hacer es enseñar un poco cómo nos han programado, cuál es un ejemplo del código fuente, y cómo y así van a poder ver lo que nos quieren a nosotros, cómo nos valoran, y así yo creo que con este ejemplo van a poder entender un poco, a grosso modo, un poco, pues digamos, cómo funciona la codificación a través del logos o el lenguaje. Bueno, primero define lo que es logo para la gente que no lo sabe. Logos es una palabra griega, Sí. que es la palabra, quiere decir la palabra, ¿vale? También nos dicen en castellano que el que está en la palabra, en el logo, está loco. Claro, entonces el que como uno huye de estar en la locura, se aleja de la palabra y entra en la incoherencia. Y es una manera porque lo que han hecho es sacarnos de la coherencia a través del miedo. Entonces vamos huyendo de lo que es la coherencia y entonces vivimos en la confusión. Y y vivimos a nivel excéntrico. Vivimos una vida escorada. O sea, o a babor o a estribor. Es decir, vamos de un lado o a otro. Normalmente hacia la derecha. Hacia Oriente. No, hacia la derecha, pero a nivel de hemisferios, hacia la derecha, nos inculcan que tenemos que lateralizarnos hacia la derecha. Sí, para ser mentales. Para ser mentales. Porque la izquierda, que es el irracional, La creatividad es peligrosa. Son muy peligrosas. Entonces nos lateralizan hacia la derecha. Por eso ir derecho, vamos derecho. Es decir, ir recto es ir derecho, pero vas así. Es decir, te dicen que ir derecho es ir así. Y tú crees que vas derecho, no vas derecho, estás escorado. A estribor. ¿Vale? Nos hacen conducir por la derecha. Solo a los británicos les permiten conducir de izquierda, el resto va por la derecha. Ser diestro, es decir, por la derecha. Mis derechos son mentales, no creativos. Es decir, pero también, por ejemplo, en alemán richtig, que viene de right, también es derecho. Por eso los alemanes son tan cartesianos. Claro, en el momento que nosotros entramos en el pragmatismo, es decir, no la vemos ni venir, porque ahí es donde nos engañan. Claro, nos dicen que la verdad es ver, no es oír, ni es sentir. Ver, dar. Claro, entonces si nos dicen que la verdad es ver, solo creemos en lo que vemos. Además nos han inculcado como Santo Tomás, yo si lo veo y lo toco, bien, pero si no, no existe. ¿Y por qué a los ingleses sí les dejan ir por la izquierda y a nosotros por la derecha? Porque los ingleses, es curioso que los griegos reclaman al museo, a los ingleses, a los británicos, reclaman sus estatuas y toda la arqueología que desapareció de Atenas, bueno, y del territorio griego, y están en los museos de británicos. Y realmente lo que les han quitado o se han apropiado de los griegos ha sido la palabra, que es británico, viene de Britannis, que quiere decir soberano. Entonces la fuerza de los británicos está en su propia codificación. Y nosotros acatamos el nombre de soberano, de Britannis, porque lo tenemos en nuestra memoria ancestral. Porque antes de haber sido, digamos, dentro de nuestro linaje, está el linaje griego.
Pero también tienes que ver que España también tuvo su parte en el mundo. Posteriormente. Exactamente, que también fuimos, por decirlo de alguna manera, parte del planeta los que mandaban. Correcta. Lo solo que ahora España, Paña es una palabra griega que quiere decir miseria. Paña. Is es una palabra sumeria que quiere decir elevado y paña es miseria. O sea, estamos elevados en la miseria. En la miseria. Estamos codificados en la miseria. Por eso, muy poca gente quiere ser española. Pues hay algunos grupos, algunas comunidades que no saben por qué no quieren ser española. Lo mismo que el vasco no quiere ser vasco porque no quiere dar asco. Esta es la propia codificación. Quiero llamarme, quiero ser de Euskal Herria. Porque eu es una palabra como Europa que quiere decir elevado. Es una palabra positiva. Pero vasco es asco. Entonces yo no quiero llamarme asco. Llámeme como quiera, pero no quiero dar asco. ¿Y en catalán? O sea, catalán, cata es una palabra que no es una palabra griega que viene de catarsis, que quiere decir abajo, sometido. O sea, tampoco es positivo. Tampoco. O sea, ser catalán o ser español es ser una putada. Yo no me llamaría de nada, es decir, yo intentaría obviar todos los cómo nos dicen que nos tenemos que autonombrar e intentar encontrar nuestro centro, es decir, no entrar en ninguna herramienta que nos da el sistema, lo podemos llamar sistema. Luego le podemos dar nombre, le podemos apellidar de alguna manera, pero vamos a dejar el sistema. Es curioso que en inglés España es Spain y pain en inglés es dolor. Un país de dolor. Es decir, claro, ¿cómo nos van a querer? No es que no nos quieran a nosotros, lo que no quieren es el dolor, el concepto del dolor. Si te fijas en el idioma castellano, todas las músicas que se hacen, vamos a decir, la bachata, la salsa, el merengue, la rumba, el flamenco, tiene una connotación normalmente negativa, de mandejado, mal de amores, la cárcel, siempre es, vamos a decir que, y bueno, también la gente, si te das cuenta, me llamo Dolores, ¿no? Dolores. Se llama Dolores, está diciendo que va a tener dolores toda su vida. Va a sufrir. O sea, tenemos un idioma nefasto. O sea, es decir, creamos con la palabra y estamos creando muy mal. O amparo, que me tengo que proteger para no estar desamparada. Es decir... Eso es lo que hacemos bien, lo entendemos bien, porque sabemos que los nombres hay que cambiarlos. O sea, correcto. Si tienes un nombre negativo hay que cambiarlo porque si no es lo que atraes. Entonces, pertenecer a un grupo como puede ser Hispania es un problema. Sí, es curioso. Bueno, quería hablar porque hablabas del bien y del mal. Sí. Y es curioso porque bien, bi es una palabra sumeria que quiere decir chiquitito, pequeño, ¿vale? Y en es señor, como... No sé si has oído hablar de Enkidu, el señor Kidu, o otras palabras. En quiere decir el señor. Y Maal es una palabra sumeria que quiere decir ser, existir, tener. Entonces entramos en la dicotomía de decir o el bien o el mal. Pues me voy con el bien. Muy bien, eres alguien pero pequeñito. Si te vas con el mal, vas a ser un malévolo. Eso sí, vas a sentir que eres... Vas a empoderarte, pero vas a estar con nosotros para el mal. Vas a ser un bicho. Y ahí está la cosa, cabeza de ratón o cola de león. Y eso lo han promovido ellos, nos meten en esas dicotomías de o esto o lo otro. O un mal menor o un mal mayor. Pero en el mal vas a estar. Claro, ahí es muy difícil de salir, no hay que entrar en eso. ¿Y vivir, por ejemplo, en un continente, como puede ser Europa, América, que tiene algún significado? No tiene ningún... Vamos a ver, depende de dónde vivas, depende de la idiosincrasia de donde estés viviendo, tienes que... Al final lo que estamos buscando nosotros es nuestro centro para encontrarnos bien. Lo que se entiende por bien, no ser chiquititos, sino bien. Y ser felices y tener satisfacción, es decir, sentir la plenitud. Que es lo que vamos buscando, yo creo que la mayoría o casi todos de los que movemos esto es porque hemos visto que hay algo raro que no funciona. Hay algo que no funciona. Y vamos buscando soluciones. Lo que no funciona, por ejemplo, es llamarnos ser humano.
Correcto. Sí. Esto, si quieres, nos lo puedes ampliar. Bueno, voy a empezar por esto. Vale. Voy a empezar por esto. Vamos a ver. A la cámara Sí. la imagen. Esto es un pictograma de Sumeria. Y eso no sé si os sonará, sobre todo a los evangelistas sí que les sonará. Esto está codificado como Na. Y Na en sumerio quiere decir, voy a poner así, Na en sumerio quiere decir ser humano. Entonces, para demostrar de que ellos sí que quieren que seamos humanos, que no seamos peces, bueno, quieren que seamos peces, pero eso ahora luego te lo comento, nos dicen nacer, que es ser na. Entonces sí que nos dejan aterrizar, ¿vale? Ser na, ser humanos, sí que nos permiten. Pero luego nos dicen que somos nada. Entonces vas al médico y dices, oye doctor, siento que no soy nada, me siento un nada. Claro, es que nada quiere decir algo para ti. Pero como le han puesto el significado de que es rien de rien, nada, pues te sientes mal. De esa manera te hacen sentirte mal. Luego también dicen que somos nadie. Claro, die es un prefijo de divinidad. Die, dei. Dei, como lo Opus Dei, o die, o Dios. Nadie nos da la orden que un ser humano divinizado o que quiera alcanzar su divinidad, nadie. No tenemos derecho. Pero claro, como nuestro consciente no lo entiende, pero nuestro subconsciente acata órdenes, porque damos por bueno el logos, pues aquí estamos, unos miserables. O así nos sentimos, no es que seamos miserables, pero si nos sentimos miserables, pues vivimos una vida miserable, porque es la proyección de lo que somos, de lo que sentimos dentro de nosotros. En inglés, por ejemplo, lo escriben nothing, pero se pronuncia nothing, que es sin nada. Efectivo, Sin nada. Es decir, seguimos con la na. También nos enseñan na de na. Esto es na de na. Claro. Na de na quiere decir ser humano. Na de na. Claro, nosotros mismos nos estamos despreciando, nos estamos ridiculizando y estamos implosionando como entidades. En francés tenemos nas, que quiere decir inútil y escacharrado. Es decir, lo extrapolan el mismo fractal a todos los idiomas coetáneos. Por ejemplo, en griego, un insulto muy famoso, que muy utilizado, que es hacer así, decir na. Ese es el peor insulto. Vas a Grecia, le dices a alguien na, y ese es el peor insulto que le puedes hacer. Y na quiere decir ser humano. Es decir, si yo te llamo ser humano, te estoy insultando. Entonces estás rechazando tu propia identidad. O sea, aquí de lo peor que... Te están despersonalizando. Sí, sí. Para poder manipular a una entidad, a un ente, primero hay que vulnerabilizarlo, hacerlo vulnerable y hacerlo débil, y entonces luego lo puedo manejar. Si lo hago vulnerable y lo confundo, lo dirijo por donde quiero. Lo he sacado de su centro, de su carril, y lo llevo campo a través. Y encima le digo que va por una autopista y va y se lo cree. Totalmente. Y ahí está ahí podemos ver lo que nos quieren. Ahora hablaremos de quiénes son esas entidades. Ahora hablaremos. Claro, por ejemplo, con cuernos. Sí. Bueno, hay otra palabra que quiere decir iluminación. Ser iluminado. ¿Vale? No, nu quiere decir luz. Y Ka es el ser. En sumerio es el ser, en Egipto es el alma. Pero representa el ser. No solo representa, sino significa el ser. En el código fuente. Entonces, iluminarse quiere decir nunca. 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 Esa es la palabra en el código fuente para iluminarse. Nunca. No quieren.
pero sí que nos dejan ser luz. Por eso dan a luz, nos da a luz, damos a luz, porque somos luz. O nos alumbran, ¿vale? Pero luego nos cosechan. Y luego nos dicen nunca, no te ilumines. Porque si traes la luz en tu ámbito, entonces te vas a alejar de nosotros, de nuestras frecuencias. Eso es la lucha del terrorismo. Terror. Or es una palabra que quiere decir servicio y también luz. Posteriormente se le asignó la luz condensada, el oro. El oro representa la luz condensada. Terror quiere decir condensar la luz en la tierra. Eso no es terror para nosotros, es terror para ellos. Si nosotros traemos la luz en la tierra y nos empoderamos y cogemos fuerza, ellos se tienen que ir. Porque no pueden entrar en nuestras frecuencias. ¿Correcto? Entonces lo que nosotros creemos que es perjudicial para nosotros, a nivel palabra, logos, nos beneficia. Lo que pasa que ellos extrapolan y focalizan sus miedos en nosotros. Lo que se puede decir el sistema. Y entonces, cuando quieren luchar contra algo, nos lo ponen delante como algo temeroso para que nosotros lo rechacemos. Cognitivamente. Pero en el subconsciente estamos ahuyentando nuestro bien. Y no lo sabemos. Ahora, justo en este momento, está la lucha contra la ELA. ¿Vale? El quiere decir divinidad. Ela en griego quiere decir ven. Que venga nuestra divinidad. Y nos estamos echando cubos de agua fría para congelarnos. ¿Correcto? Si nos congelamos no podemos energetizarnos. Es decir, la lucha contra la ELA es para que nosotros ahuyentemos nuestra propia divinidad. Y nosotros nos están hablando a nuestro subconsciente y no nos enteramos. En cambio, Ela, esta es la divinidad. O sea, Ela en griego es Ben y él quiere decir divinidad. De ahí viene la palabra el Johim. Vale, pero está mal dicho entonces la enfermedad como enfermedad. Claro, pero extrapolan las buenas palabras, lo ponen como una enfermedad. Como una enfermedad. Como cáncer. Cáncer es ser can. Ser un perro. No, sí. Lo han puesto como perro. Pero en el código fuente, Ka-an, Ka es el ser y An es el cielo. Ser un cuerpo celestial. Ese es el cáncer. Entonces nosotros cuando intentamos evolucionar, conectamos con la palabra cáncer, con el significado que nos han dicho conscientemente lo que quiere decir cáncer, e evolucionamos y nos degradamos. Sí, pues para nosotros es como muerte. Si te dice el médico, usted tiene cáncer, automáticamente te mueres, porque nuestro Correcto. código está diciendo, nos morimos. Y lo aceptas, y el problema es que lo aceptes. Y dentro de la ley de la libre elección, te han engañado, pero te has engañado tú. Entonces, derivas y te degradas. Cuando cáncer realmente lo que quiere decir es una evolución hacia la celestialidad. Es decir, la evolución de la especie. Eso quiere decir cáncer. Qué impresionante. ¿No? Sí que sí. Claro, entonces cuando hacemos, por ejemplo, la biodescodificación y dicen, no, es que vuelve a desarrollar el cáncer. Es que el cuerpo, por ley natural, evoluciona. Entra nueva información. Claro, la nueva información que sobre todo viene del sol. Por eso nos dicen que pongamos protectores solares y nos protejamos del sol. Nos protejamos de los fotones. Y de la luz, que es el fos. Sí, a ver, yo para ir por la calle no me pongo nada, pero si realmente voy a la playa y no me protejo, me quemo de verdad. Pero porque has decidido que te quemas.
¿Cómo reprogramo esto entonces? Tienes que empezar, claro, el problema es que no puedes pasar de la noche a la mañana en un momento, es un proceso metabólico mental y también orgánico, pero es un proceso, tienes que ir readaptándote. Pero si tú decides y tú te crees que el sol te va a quemar, el sol te quema. Pero si tú dices que el agua te quema, tú dentro de un mes tienes una úlcera, producido por el agua. Porque el poder creacional que tiene el ser humano es el máximo y más sobre ti. Tú puedes movilizar cuánticamente todo tu organismo. El problema es que no estamos en coherencia. Y ser lo que yo entiendo y lo que yo interpreto como seres divinos es poder reordenarte y reorganizarte a tu libre elección. Cosa que no tenemos hoy en día. Porque la herramienta que nos han dado para autoprogramarnos es defectuosa. Es decir, incluso por la noche, cuando estás en tu cama y estás meditando, te estás hablando en silencio, pero te hablas introspectivamente, pero sigues confundiéndote tú mismo. Y al día siguiente sales más confundido. Mira, hay una cosa que está clarísima. Y es que nos han dado el mensaje. Hablan de que Eva, en el paraíso, mordió la manzana. Claro, la manzana en griego se llama milo. Se pronuncia milo, la manzana. Pero milo también quiere decir hablar. Lo que nos están diciendo que el habla, la lengua, es nuestra mordaza. Es la herramienta que han utilizado para amordazarnos como seres, como entidades. Lo mismo que amor no quiere decir amor, amor quiere decir violencia. Porque amor es una palabra que viene del dios amor y de los amurru o de los amoritas, que eran unos salvajes que iban zumbando desde el Mediterráneo hasta el Índico. Hasta Ur. Iban zumbando a todas las tribus y iban cortando cabezas. Y esto está codificado y está programado como la palabra amor. Entonces, ¿cómo sería amor en positivo? Amor por ejemplo, amor, la palabra como está codificado en Sumeria es ag. Que ahí viene la palabra agapi. Es decir, en Grecia la palabra amor, agapi, en cierto modo, sí que está en coherencia. Pero luego lo asocian a ágape, que es comida. Entonces el amor se come. Y ahí nos crujen en dos. Porque ahí entra la depredación por el amor. Entonces, ¿cómo tendremos que decirlo correctamente? Hay que sentirlo, más que decirlo. Mejor sentirlo y ya está. Sentir el amor como amor de verdad. Sentirlo y no hablar. Cuanto menos se habla, mejor. O sea, el hablar reprograma el negativo. Correcto. Ahora entiendo cómo en los monasterios prohibían hablar. O la meditación. O la meditación, se prohíbe hablar. Porque el momento que hablas, ensucias. Entonces, porque estamos fuera de coherencia. ¿Tenemos que ser seres telepáticos? Claro, y es posible que tengamos unas facultades atenuadas porque hemos utilizado unas herramientas que son pues de los picapiedra. Es decir, es posible que tengamos unas capacidades o un potencial mucho mayor, pero lo hemos atenuado porque estamos utilizando otro tipo de herramientas. Bueno, son unas Entonces, nuestro cuerpo humano pues dice, bueno, si quieres esto para comunicarte, pues lo otro aquí se queda. Es como si tienes un Ferrari en tu casa, en el garaje, y ahí lo tienes aparcado y te vas con un 600 a pasear. Pues bien, no puedes ir con un Ferrari y un 600, pues vas con el 600. Antes de entrar en el reset y por qué nos han metido el idioma, sí, vamos a dejar más atrás. Hay 3 incoherencias del idioma, me comentaste antes. Sí. ¿Las puedes explicar? Sí. La primera incoherencia vamos a ver lo que es con el propio idioma, con la lengua propia. Entonces tenemos como ejemplo, porque hay muchos ejemplos,
Porque si fuera una evidencia, pues dices, bueno, igual es una casualidad, pero cuando son 3.000 o 5.000 o casi todo el diccionario, pues entonces dices, esto está hecho a propósito. Pero un ejemplo, por ejemplo, es que nos crean unas reglas gramaticales y luego ellos mismos las rompen. Entonces nos meten en la confusión. Nos hacen una ruptura cognitiva. Y luego, como nos encontramos disociados entre nuestro consciente y nuestro subconsciente, entonces no la vemos ni venir. Vivimos a dos niveles distintos. Uno, el que creemos, y otra cosa, el que corresponde a nuestra realidad. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, hay una regla gramatical que es in, que quiere decir dentro de. En inglés también y en francés también. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos como in, tenemos incluir, incluyo, tenemos incorporar, incorporo, dentro de, lo meto dentro, introducir, dentro, tenemos inscribir, insertar, integrar, para integrar tienes que meterlo dentro, tienes que inducir dentro, insuflar, le meto aire dentro, injertar, infiltrar, inspirar, invito dentro de mi casa, invito, ingerir, inhalar, meter aire dentro, inyectar. Si me quiero informar, ¿qué hago? ¿Qué hago con la formación? ¿Qué hago? Si me quiero formar, me informo, correcto. Pues ahora vamos a la otra. Entonces, si quiero ser útil, inútil. Entonces, si quiero ser feliz, infelicidad. Y si quiero ser capaz, incapaz. Correcto. Y si quiero tener la fortuna, infortunio. Y si quiero ser eficaz, ineficaz. Y si quiero conciliarme con mi pareja, inconciliar. Y si quiero conciencia, adquirir conciencia, inconsciente. Y si quiero acabar, inacabado. Y si quiero comprender, incomprendido. Y si es conveniente, inconveniente. Tolerable, intolerable. Coherente, incoherente. Flexible, inflexible. Alcanzable, inalcanzable. Si quiero hacer lo correcto, integrar lo correcto, incorrecto. Seguro, inseguro. Deciso, indeciso. Decidido, indeciso. Digestivo, indigesto. Válido, inválido. Finito, infinito. O sea que el infinito es finito. Y si soy mortal, un inmortal. Correcto, mar mortal. Si quiero ser inmortal, quiere decir que soy mar mortal, porque si incluyo dentro de mí la mortalidad, soy mar mortal. Entonces, si quiero ser lo que se diría un inmortal, no es con la palabra mortal. Podríamos hablar de la palabra él. Ela. Es una gran enfermedad. La divinidad. Nos va a poner malísimos. Tenemos que huir de ella. Eso es una enfermedad muy peligrosa. Proyectan sus miedos sobre nosotros, pero nosotros los aceptamos. Y caemos en el error y volvemos al origen, en la degradación. También tenemos, pero no solo con in, tenemos con en, con em. Entonces, si quiero ir a la realidad, ir con in te refieres. Ir. Ir a la realidad, irreal. Y si quiero ir a la responsabilidad, irresponsable. Y si quiero ir a la racionalidad, irracional. Y si quiero ir a reparar, irreparable. O sea que ahí nos manipulan por todos los sitios. Ahí nos han roto en tres. Nos hacen un trenzado semántico y entonces nos crujen. Estamos crujidos, literalmente crujidos psicoemocionalmente. Entonces nos debilitan, perderemos todo nuestro poder, dudamos de nosotros mismos y entonces entramos en la confusión. Entonces una persona que está en una confusión y tiene un velo, es muy fácil guiarlo por donde tú quieras.
Entonces tendríamos que volver al idioma sumerio porque quizás a lo mejor es el que menos está modificado, menos... Claro, ahí la solución que yo por ahora he podido encontrar, es decir, la única manera de que la solución que yo he podido encontrar es decir, no tomar en consideración ninguna palabra, ninguna, a nivel emocional, es decir, hay que seguir comunicándose, pero saber, tener conocimiento, por eso he realizado el libro, para que el subconsciente, no el consciente, el subconsciente lo entienda y dé el visto bueno a algo que cree que es bueno y entonces te libere de la mordaza y entonces nos deje sentir en libertad. Nos deje sentir en libertad. Porque muchas veces tú estás en la cama, quieres sentirte feliz y tu subconsciente no te deja. Y no consigues llenarte de felicidad. Si no, se puede hacer un experimento, es decir, intenta reconectar como sentías la felicidad cuando tenías 5 años, que aún apenas sabías hablar, a como puedes conectar con tu felicidad ahora en este momento y verás como hay un montón de resistencias. No te vas a dejar sentir esa plenitud de felicidad igual como te dejabas cuando tenías 5 años. ¿Por qué? Porque cuando tenías 5 años no sabías hablar, solo sabías sentir. Entonces eras natural y ahora nos han metido esa maraña de frecuencias en nuestro subconsciente que nos bloquea nuestro sentir libremente, nuestro libre sentir. Otro sistema también sería, claro, podrías estar toda una vida trabajándolo y lo mismo no lo consigues, pero sería trabajar cada palabra como una creencia, ir quitando creencias. Claro. O programar raíz. Para poder primero habría que llegar a un consenso. Tú no puedes ahora salir de casa y decir, ahora voy a hablar así de esta manera. Nadie te va a entender. Te van a marginar. El problema es que hay que ir a un consenso. Esta es la cárcel. Esta es la Matrix. ¿Cómo sale de la Matrix? ¿Qué dices? ¿Vas a inventarte un idioma? Pero claro, lo correcto sería volver al primigenio, que es el sumerio o protosumerio. Lo correcto. Pero claro, ahora ponte a hablar sumerio ahí. Ves a pedir una Coca-Cola en sumerio. O un café. Nadie te va a entender, te vas a quedar solo. Entonces, ¿qué solución hay? Pues la solución es pues sentir libremente, entender todo el montaje que han creado a través del logos que está atrapado con nuestras emociones, que han generado esos sentimientos tergiversados, y entonces en ese momento que nos damos cuenta, que nuestro subconsciente se da cuenta del error, va a intentar entrar en coherencia. Pero es un camino, puede ser cuántico, como bien sabes, sí, o puede ser muchos años. Eso depende de la resistencia de cada uno. Ahora, lo que vale es sentir sin justificarlo, sin lógica. Sí, lo que sería haciéndolo desde el corazón y no desde la mente. Correcto, actuar desde el corazón. Actuar desde el corazón. Pero ¿qué problema hay? Sí. Perdona, ¿qué problema hay? Razón, con la razón. Entonces han puesto el espejo de la razón en nuestra emoción. ¿Por qué el corazón tendría que llamarse coemoción? Por lo menos, no corazón. Porque la razón, el corazón no es psíquico, el corazón es emocional. Entonces, si nosotros aceptamos que el corazón lo mueve la razón y la razón la tenemos contaminada, el corazón lo tenemos destrozado. Pero luego nos sacan de la coherencia porque el corazón no es el órgano que ama. El órgano que ama es como una electroválvula y la bomba. El corazón es una bomba que bombea sangre. Bien. Pero el sensor de la electroválvula, que es el que percibe, es el timo. Entonces, no se ama desde el corazón, se ama desde el timo, que lo han llamado un timo, que nos tima. Entonces, como no nos queremos sentir engañados, pues huimos del timo y se apaga, se cierra.
Cuando realmente el timo es el sensor de nuestra emoción y es el que conecta con el alma. Porque el alma es el cuerpo emocional. Cuando te duele el timo, realmente es cuando estás en estrés. Correcto. Porque el alma sufre. Si tú te fijas, cuando van 2 o 3 mujeres por la acera y hay un accidente, o puede haber un accidente, o tienen un susto, las mujeres, ¿qué hacen? Sobre todo las mujeres, se protegen el alma, no se protegen la cabeza. Cuando hay un susto, un miedo, hacen así, es la reacción. Se protegen el alma. Nos han enseñado a poner amuletos o cositas aquí para tapar el timo. Cuando el verdadero amuleto protector del ser humano es el timo, es la energía emocional y es el poder. Impresionante, ya viendo que se va descifrando la Matrix. Claro, entonces es una manera, claro, yo lo que he visto es que nos conocen más a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Pues son nuestros creadores. No son nuestros creadores. Un creador no hace eso. Un verdadero creador. Un manipulador sí. Pero si tú te crees que son tus creadores, tú te sometes a ellos. ¿Vale? Ya puedes ir a profesar una religión, o puedes, incluso si no profesas ninguna religión, en otro ámbito que también los vas a encontrar en todos los lados, te están esperando en la esquina, pues si tú aceptas su poder, pues le estás dando tu poder. ¿Y la palabra religión tiene algún significado? Bueno, pues la palabra religión viene del latín ligo, que es atar y unir. Y re es un prefijo que quiere decir volver a hacerlo, repetir. Religión es volver a atraparme al dogma. Iglesia viene de la palabra, hay varias lecturas porque las palabras, como tienen un origen y han habido varias mutaciones y muchos recorridos, hay varias lecturas. Una de ellas es ig, es ojo, como los igigi, no sé si has oído hablar, los vigilantes. Los vigilantes. Ig es ojo. Lesia es lesionar, el ojo que hace daño, o la mirada furiosa, busca la lectura. Entonces es una manera que que en el subconsciente te hace que te sometas por miedo, que es la manera de conducir a un rebaño. Sí. Por eso, por ejemplo, Cristo decía que no fuéramos a los templos, no creáramos iglesias, porque todo eso nos retendría, ¿no? Como que tú fueras tu propio potencial. Claro, pero luego hablaremos de Cristo. Por ahora vamos a seguir. Claro, entonces si seguimos hablando del idioma del castellano, claro, no solo ha sido con im y con em. Tenemos otro que es, ese me encanta. Ese me encanta. Si te digo mi sentimiento, te digo la verdad o te miento. Sentimiento. Estás diciendo una mentira. Entonces, si te digo que te digo mi sentimiento, pero lo digo con sinceridad, pero lo nombro sentimiento, ¿tú qué vas a entender? ¿Sinceridad o mentira? Mentira. Correcto. Y si te digo mi pensamiento, También mientes. y mi conocimiento, También, porque me quieres vender la moto. mi convencimiento, También. Está claro que mi comportamiento, nos han enseñado a mentir. claro. Mentir quiere decir, dir viene de dirigir, mentir, dir, dirigir. Men es una palabra sumeria que quiere decir compañero, y te dicen, para dirigirte al compañero, miéntele. Es una manera de disociarnos, es una manera de desunirnos. Luego ellos nos unen con falsas estructuras humanas. Son sus estructuras, pero no son las nuestras. Pero ahí estamos disociados. Y nos presentan unas nuevas premisas, unos nuevos paradigmas, las aceptamos como nos encontramos solos, porque somos unos mentirosos y todos nos mienten y no me fío de nadie, y entonces ya hemos caído en la tentación, en la trampa. Pero claro, decimos, ¿hemos tenido la libre elección? No.
¿Se han cumplido la única regla cósmica, si se puede decir, que es la ley de la libre elección para cualquier especie? No. ¿Hay unas entidades que han quebrantado la ley de la libre elección con nuestra especie, llamada humana, o démoslo el nombre que quieres? Se dice monada. En el código fuente se llama monada. Pues no. Han quebrantado, sí. Han quebrantado la ley de la libre elección. Porque no hemos tenido opción, ni hemos tenido capacidad, ni alternativas para poder elegir. No nos han dado opción. Y eso ha sido un sometimiento, y podemos decir de que nos encontramos en una especie de reclusión electromagnética. Que el electromagnetismo lo mueve el sentimiento, que es el pensamiento y la emoción, la onda y la partícula, que es la creación. Entonces, si por una ley universal nos han mentido, podemos reclamar nuestros derechos. Eso estamos haciendo en este momento. Reclamar nuestros derechos, que no solo el derecho y el izquierdo, que lo llaman el siniestro. El siniestro, que es peligroso para ellos, para nosotros no. Por eso la mujer, que es más fácil normalmente estar lateralizada a la izquierda, a la creatividad, la han dejado en un segundo lugar desde los inicios de la historia, porque la mujer es más o la femineidad es más peligrosa para el sistema que la masculinidad. Totalmente. Es todo un montaje muy sofisticado y muy amplio, y que hay que tener muchos conocimientos de diversos sectores, es decir, un conocimiento holístico para poder entender cómo se maneja lo que llamamos la Matrix o la matriz, que es... Sí, la matriz en inglés y la matriz en castellano. Correcto. Todos decimos matriz por la película, ¿no? Pero claro, significa la matriz, que es como el seno. Para mí la matriz es eso, es esa obra de teatro, ¿no? Que envuelve el planeta, claro, en la que cada uno somos una serie de actores y mira, y ahí vamos jugando. Claro. Hay más palabras, mira, por ejemplo, en el rendimiento. Tú tienes un problema y le dices, por favor, doctor, quiero un tratamiento para mí. Es posible que te dé una mentira para que te mueras. No, sin la intención de que te mueras, pero te va a ir mal. Y va, doctor, ¿qué tratamiento me ha dado? Y te ha dado una farmacología que no es lo habitual. Claro. Para si tienes un problema emocional, pues trabaja la emoción. Claro. Es que no nos han enseñado o nos han desviado la atención de que nos han querido hacernos creer que no somos capaces de recomponernos o reorganizarnos biológicamente. Autorreorganizarnos. Pero si nosotros creemos de que no es posible, es así, porque creer es crear. Si nosotros creamos este paradigma que nos han enseñado, es verdad. Esto quien lo tenía bastante claro eran los aborígenes australianos, y digo eran porque ahora están un poco tocados, ¿no? Se han metido alcohol y se han metido muchas cosas, ya no son lo que eran, ellos sabían hacer esto. Claro. Como los que hacían, que creativizaban la lluvia. Exactamente. Sentían, pero creían que lo conseguían y lo conseguían. Exactamente, y hacían que lloviera, exactamente. Claro. Pero a nosotros, como no somos nada, ni somos nadie, ni somos nada de nada, pues entonces no vamos a llegar a nada. A nada. Y van a seguir, llevándose nuestra energía. Claro. Vampirizándonos. Utilizándonos. Cosa que nosotros también hacemos con otras especies. Es decir, estamos dentro de una escala, digamos, estamos depredando a otros animales. Es decir, nosotros hacemos lo mismo. Que a mi criterio no es necesario e imprescindible. Es decir,
Tienes la tribu de los Gensa, que están entre la India y Pakistán, que no son apenas carnívoros y viven 120 años, entre 110 y 120 años, un alto porcentaje de la población. A través del código nuestro. Y no se alimentan apenas de proteínas. Ya, pero a través de nuestro código. Tienen un lenguaje propio, casualidad. Aparte de que tengan un lenguaje propio, te iba a decir, el ADN nuestro, ¿hasta qué edad podríamos vivir? Es que el ADN, es que eso es lo que eso aún no te lo puedo decir, porque primero quitemos estas resistencias, quitemos esta autolimitaciones y veamos hasta dónde podemos llegar. Es que no lo sabemos realmente, porque realmente estamos enclaustrados, limitados y vivimos en un constante colapso. Estamos en un constante bloqueo. No nos dejan andar, no podemos andar realmente con nuestras leyes o con nuestro potencial. Solo nos utilizan para unos intereses ajenos que no son los nuestros. Nos derivan. Lo que acaba de decir es una bomba. O sea, es decir, si todo esto que hemos hablado hasta ahora lo conseguís entender, retener y aplicar, y el libro lo aplicáis, seréis libres, que es lo que decimos. Para mí es el camino de la liberación real. Entrar en la coherencia y en nuestro empoderamiento. Y seguir investigando para ir sacando más. Claro, para eso el que crea la resistencia y nos autolimita es nuestro propio subconsciente. Porque hemos filtrado a través de nuestro consciente, engañado, pero hemos filtrado la información, hemos dado el visto bueno y hemos dicho al subconsciente que amor es amar, que alegría es alegría, que tristeza es tristeza y no. Que amor no quiere decir amor, que tristeza no es tristeza, que pena no es pena. Tiene otro significado. Exactamente, él está dando una serie de herramientas que habría que poner en práctica para sentirse libre, y como decimos nosotros, para ser libres hay que tener herramientas, y este libro es una gran herramienta. Por lo menos es entender, lo importante es entender, es decir, el camino más rápido es cuando tú estás en meditación, no tienes por qué estar en la cama, puedes estar andando, pero sí. Lo más fácil cuando uno no ha meditado es empezar en el silencio, y es sentir lo que quieras sentir sin justificártelo. Y crear tus hologramas con la pineal sin poner ninguna premisa. Y sentirte lo que quieras sentir. Porque si tú deseas algo, es porque es posible, porque si no, no lo desearías. Otra cosa es que lo consigas. No puedes desear nada que no sea posible. Porque para eso tenemos la suerte de tener el cuerpo espiritual, que es el cuerpo cuántico, que está fuera de todo esto, y ve a grandes rasgos todo lo posible. Y te manda información y te dice que puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y puedes hacer aquello de allá. Estás totalmente en la línea que tanto yo como Yolanda pensamos. Me gustaría que también Yolanda en otro momento te hiciera otra entrevista, porque estáis en una línea muy parecida. Ahí podría haber también mucha química a la hora de hablar de palabras y temas. Ahí estamos hablando del supraconsciente. Sí, totalmente. Supraconsciente, subconsciente, consciente. El niño, yo lo llamo el niño, el abuelo, que es el linaje, y el consciente, que somos nosotros. Que creemos que estamos conscientes, pero somos inconscientes. Es decir, lo que yo me he dado cuenta, en un grado mayor o menor, estamos en un nivel de hipnosis colectiva. En un grado mayor o menor, sí. Que es lo que es el despertar. Pero claro, yo he estado fue curioso porque esta primavera estuve en un teatro viendo la hipnosis y veía como el hipnotizado se creía el papel, pero sudaba de verdad, y sufría, y chillaba, y lo sentía. Claro, vivía vivía una imaginación, pero la vivía, y entonces es real. Un ejemplo claro, es decir, de cómo funciona nuestro subconsciente,
Nosotros vamos al cine, nos sentamos, sabemos que son actores, que el guión es inventado, que la pantalla es falsa, que no es ni tridimensional. El sonido, sabes que todo es un montaje, pero mueven tus emociones, sufres, te alegras, lloras. Entonces el subconsciente no distingue entre realidad y ficción. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la ficción podemos crear realidades. Por eso estamos viviendo un mundo ficticio y creando unas realidades reales. Por eso dicen, el mundo es una mentira, sí, es una mentira para nosotros porque no es nuestro mundo. Este mundo que vivimos, en grandes rasgos, no es el mundo que nosotros deseamos, es decir, no es nuestro mundo. Nos han puesto. Nos han impuesto. Nos han obligado. Estamos recluidos y estamos sometidos. Y cuando te ponen, por ejemplo, en el cine las películas de ciencia ficción, ¿para ti qué significan? Porque te están hablando de unas realidades que pueden que estén ya. Hay veces que te hablan de la realidad y te lo dicen como ficción, y hay veces que te hablan de realidades y es ficción. ¿Vale? Pero como tú crees que es realidad, se transforma en una realidad. Te voy a dar un ejemplo. Tú imagínate, son dos amigos. Y uno cree en los UFOs, en los platillos volantes, y el otro para nada. ¿Vale? Tú tienes un concepto que lo aceptas y el otro totalmente lo contrario. Entonces tú estás cenando en una terraza por la noche y ves una bolita naranja que gira así y luego desaparece. En ese momento le dices a tu amigo, mira, 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 mira. Yo estoy seguro que tu amigo estará acachado atándose los zapatos. Porque lo que uno no tiene integrado no lo va a ver. Imposible. Y si lo ve no lo va a reconocer. Es como alguna vez que tú vas a una tienda, vas por la calle y te giras y ves una tienda, vas con tu amiga o un amigo y dices, mira qué tienda más chula han acabado de abrir. Dice, ¿cómo que han acabado de abrir? Esto ya lleva 5 años abierto. Pero durante esos 5 años que has pasado por esa calle, no entraba dentro de tus creencias. Entonces no lo ves. Por eso hay muchos mundos dentro del mismo mundo. Totalmente de acuerdo. Y cada uno ve lo que quiere ver, o lo que le han dicho que puede ver. Porque ver es verdad. Ni es oír. Mira, oído, han puesto una palabra cercana que es odio. Todo lo oído es odio. Es decir, ya... Hay que taparse la oreja. Correcto, te bloquean. O sea, que lo que es visual y... O sea, auditivo y visual es negativo y lo que es kinestésico sería lo correcto. Sentir. Dirigirse. A sen. ¿Qué quiere decir sen? Bueno, pues sen es una palabra acadia, senu, seno, sen, la raíz es sen, que quiere decir malevolencia. Entonces, sentir solo nos permiten sentir la malevolencia, pero no la benevolencia. Entonces, sensibilidad, sensualidad, sentir. Solo está en coherencia con la palabra senil. Estoy senil, eso está en coherencia. Entonces nos han roto, solo nos dejan percibir la malevolencia, sentirla, no entenderla. ¿Vale? Velo, velo. Velo es una palabra latina de belicoso, que quiere decir guerra. Velo a la guerra. Pero sentirla así, como víctima. Pero yo no te voy a ayudar, porque yo no lo veo. Tengo un velo. Pero si eres víctima, sí que la vas a sentir y vas a sufrir. Si eres víctima de la guerra. Hay algo importante que, digamos, el secreto, si se puede decir así, que el secreto nunca es secreto, porque el secreto secreta, y lo que secreta fluye,
Es decir, es imposible guardar un secreto. Pero bueno, lo que se entiende por secreto o el kit de la cuestión, es decir, lo importante es, desde el origen, el estudio que yo he realizado ha sido conocer o reconocer todas las vinculaciones fonéticas con sus diferentes significados y lecturas de cada palabra, sobre todo los lexemas, que son las palabras, las palabras raíz, si se puede decir así, las raíces de cada palabra, que es lo que nuestro subconsciente entiende y es lo que está anclado en nuestro subconsciente y en nuestra memoria ancestral, nuestro código genético, el ADN. Y ahí está el secreto, para poder entrar en coherencia, que nuestro subconsciente, que conecta con nuestra memoria, reconozca todas esas palabras, y entonces en el momento que ya conoces qué es qué, tienes poder de elección y tienes poder de decisión. Y puedes andar libremente sin los grilletes que nos atrapan los pies. Y eso es importante entenderlo. Entonces, vinculaciones fonéticas. Lo que pasa que si tú te das cuenta, por ejemplo, la lengua hebrea tiene un idioma propio, único. Y las letras hebreas son únicas para ellos. Es decir, lo que yo ahora entiendo, es decir, cuando intentan no mezclar el linaje, es para no entrar en conflicto con la programación de logos, que son frecuencias. O sea, que si se mezclan los chinos con los negros o con los blancos... Claro, entrarían en conflicto con los dos tipos de programaciones distintos. Porque ellos nos separaron por continentes para tener las frecuencias separadas. Correcto. Y luego van uniendo, sí, y van generando conflictos y van generando guerras, que son sacrificios humanos, ¿vale?, moviéndolo a través de logos. Piensa que sobre todo los militares se mueven digamos, están bajo una hipnosis colectiva inducida, es decir, a medida que te van dando órdenes, te van metiendo en un paradigma, y entonces los militares es muy fácil moverlos porque ya están programados. Hay una palabra muy conocida que es orden. Or en sumeria quiere decir servir, también es la luz, servir tu luz. Den quiere decir fuerza, de dinamismo, dinámico. Tu luz y tu fuerza es una orden, es decir, yo te ordeno, quiere decir tu luz y tu fuerza para hacer esto, y tú cumples. Entonces, digamos, para el común de los que se llama mortales, el común de nosotros, tenemos un idioma, utilizamos un mensaje, pero ellos nos hablan de otra manera, más coherente, porque ellos saben que así sí que van a conseguir lo que quieren, incluso llevarnos a la muerte, al sacrificio humano. ¿Y tú sabrías aquí, por ejemplo, esto es una cosa ya personal mía, por qué unos somos blancos, negros y porque claro, aquí es algo que a mí se me escapa? Vale, hay un plan, para mí hay un plan que buscan, buscan la especie, es decir, como nosotros hacemos lo mismo con los perros, cuando hacemos cruce de especies y vamos mirando a ver, de entre todas las especies, cuál es el que da mejor resultado para algo, para nuestros intereses. Vale. Es decir, depende del tipo de ser humano, somos más útiles para una cosa que para otra. Es decir, por ejemplo, el ser humano de africano a nivel físico es mucho más potente que el ser humano, no sé, tiene mayor capacidad que pueda ser un oriental. Entonces depende, pero un oriental tiene otras cualidades. Por lo menos a nivel de captación de la imagen, el oriental por eso son los mejores para clonar, para copiar. Porque los orientales son mejor para visionar y captar y plasmarlo sobre un papel.
Son inventores. Papel, Babel. Ojo. La Torre de Babel. Tela. Tenemos aquí para rato. También hay una cosa que es importante saber, que el sentimiento está creado por nuestro pensamiento y nuestra emoción. Es la unión, es decir, el pensamiento dirige y la emoción es la que crea. Pero si yo te engaño en la dirección que tienes que tomar, tú vas a crear donde yo te diga. ¿Me entiendes? Y entonces es importante darse cuenta que tenemos que reconducirnos y reorientarnos. Que un tema, cuando hablo de reorientarse, ellos mismos nos dicen dónde tenemos que mirar. Porque si yo quiero reorientarme, ¿dónde nos dicen que tenemos que mirar? Porque irnos hacia afuera, ¿verdad? Hacia adentro normalmente. Ya, pero orientarme, ¿dónde me tengo que orientar? Hacia oriente. Correcto. Pero si miro al oriente, ¿qué pierdo? El norte. Claro. Pierdo el norte. Pierdo el norte. Entonces, si perdemos el norte, estamos perdidos. ¿Y por qué tienen tanto interés de que nos orientemos al oriente? Pues hay un motivo. Eso lo hablamos luego. Hablamos en el segundo vídeo. En la segunda parte del vídeo. Vale. Pues entonces... Y también es importante saber que lo que uno siente es lo que irradia. Lo que uno siente es lo que proyecta. Es importante sentirse bien por encima de todo, porque es la realidad que vamos a vivir. Entonces, si uno se siente mal, aunque piense que es justificado, la realidad que va a vivir va a ser acorde a lo que uno está sintiendo, que eso es lo que ellos quieren, para que vivamos una realidad, como mucho comúnmente dice, una realidad de mierda. Entonces, por encima de todo y fuera de toda lógica, tenemos que sentirnos bien. Una manera es intentar reconectar con nosotros cuando teníamos 3, 4, 5 años, que éramos felices sin más, sin ninguna justificación, porque nuestro estado natural es ser feliz. Pero claro, estamos en unas frecuencias elevadas donde ahí somos inalcanzables. Sí, pero también te recuerdo que hasta los 3 años dependemos de la madre y también tenemos la codificación de depender de ella, ¿no? Claro. Entonces tampoco tenemos esa libertad hasta los de a lo mejor lo que tú dices de 3 a 5 puede, pero hasta los 3 somos parte de la madre. Claro, y también te estás alimentando de ella, y eso es el condicionamiento del clan, que eso es otro tema. Es decir, no quiere decir que todos los niños en su infancia hayan sido felices, porque también han tenido otros condicionamientos que no viene con la programación mental a través de la palabra o del logos. Porque sí que es verdad que lo que dices tú, a partir de los 5 o 6 años o 7 es cuando empezamos a perder todos esos poderes extrasensoriales, telepatías, lo que sea, porque realmente nos desconectamos de la fuente. Es importante saber o entender que a través del logos nos meten ideas preconcebidas, es decir, como ya tenemos ya una información implícita en nuestra memoria ancestral, las palabras que nos van inculcando ya nos hacen tener unas ideas preconcebidas, y ya nos más que incitar, ya nos implican en tener unas creencias preestablecidas sin haberlas vividas, pero ya nos hacen creer que ese mundo es así a través de la programación mental, que nos van inculcando a medida que vamos aprendiendo nuestro lenguaje. Entonces, lo que han hecho desde el origen ha sido una especie de trenzado semántico, no siempre polarizado, hay veces que está extrapolarizado para no poder darse cuenta o percibirlo, que nuestro subconsciente, como está impreso, sí que lo conoce, pero nuestro consciente ni lo pilla, no la ve ni venir. Entonces, cuando invocamos y creemos que estamos diciendo algo, estamos promoviendo algo distinto. Entonces, plantamos lechugas, recogemos melocotones. Plantamos melocotones y recogemos limones. Entonces, nunca
desde nuestra intención, cuando tenemos un propósito, cosechamos digamos, lo que realmente queríamos recibir. Y entonces entramos en la frustración, en el sentimiento de fracaso, y cuando sentimos la frustración y el fracaso, y entonces perdemos nuestra autoestima, ya estamos a merced del sistema. Hemos perdido todo nuestro poder, no creemos en nosotros, y entonces el sistema nos dice: ven aquí que nosotros te amamos. Y entonces le damos nuestro poder hacia ellos. Como ellos saben cómo lo que deseamos, nos lo van dando a cuentagotas a cambio de grandes esfuerzos. Y así nos van manejando. Es muy sencillo. No hay mejor esclavo que el que no sabe que lo es. Porque si tú sabes que eres esclavo, tu rendimiento va a ser de nada a poco, o de poco a nada. Pero si tú crees que eres un ser libre, vas a trabajar, vas a darlo todo, vas a dar tu alma por tus propósitos, y luego de lo conseguido vendrán a cosecharlo. Te dejarán el diezmo, una décima parte, para ti, para que puedas vivir, como cuando se cosecha una colmena, que siempre se deja algo para que ellos puedan subsistir, y el resto para nosotros. Y no hay más. Somos abejas obreras. Vamos a intentar que por lo menos este paradigma lo podamos cambiar. Este es el primer vídeo, la primera parte. Vamos a dar paso al segundo vídeo próximamente. O sea que las personas que nos estáis viendo, esto no queda aquí. Esto es una bomba y vamos a continuar con ella. Y os reemplazamos hasta el siguiente vídeo. Y muchas gracias.